Muy buenos días a todos, esperamos que hayan disfrutado de nuestra fiesta de inauguración. Hoy también tenemos una agenda académica muy interesante. Les recordamos que apaguen los celulares o los dejen en modo silencio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales con el hashtag #CongresoZFAndy. Les contamos que en este momento se está realizando el primer meeting de Zonas Francas en el auditorio de al lado. Para la apertura de nuestra primera conferencia del día, contamos con la presencia del doctor Gustavo González de Vega, delegado especial del Estado Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife, España, quien nos hablará de las zonas francas como eslabones de las cadenas internacionales de valor agregado. El doctor Gustavo González también hablará de los proyectos de reparación naval de plataformas y buques perforadores para la explotación offshore. Bienvenido, doctor Gustavo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo quisiera empezar, como no puede ser de otra forma, felicitando a la Andy por la celebración, por la organización de este magnífico evento y, por supuesto, también dándole las gracias por esta invitación. Desde luego, para mí siempre es un placer venir a Colombia y más en este contexto en el que veo que muchas caras amigas entre los asistentes. Para mí es un placer poder compartir estos momentos aquí y, desde luego, cuando Edgar me señaló la posibilidad de venir aquí a hablar de las cadenas de valor, por supuesto, yo creo que él sabía, no sé dónde está Edgar, está perdido, pero él sabía que cuando me hacía la pregunta era un sí rotundo, que iba a participar hoy. Lo único que no le perdono a Edgar es que haya puesto la fiesta de celebración ayer por la noche y mi conferencia la primera, porque es que me ha impuesto dos retos. El primero, haberme ido pronto ayer a dormir, con lo que me gusta a mí la rumba, ese reto lo superé. Ahora el segundo reto es más complicado y es conseguir hablar una hora sin que se me queden dormidos después de lo que hubo ayer. Pero bueno, pues antes de comenzar, de entrar en materia, bueno, aquí ven, como les señalaba, los temas que vamos a tocar, pero antes de entrar en materia yo quisiera fijar un mensaje, dejar una idea muy clara, que al fin y al cabo es el mensaje que subyace en todo lo que vamos a ver a lo largo de la próxima hora. Y es que estamos asistiendo a un momento de incesantes cambios. Un contexto macroeconómico liderado por la globalización y por la consolidación de las cadenas internacionales de valor agregado. Esto supone que a día de hoy la complejidad y la internacionalización de las cadenas logísticas ha generado la participación de varios países en la producción de un único bien antes de llegar a su destinatario final. Esto, desde luego, supone una oportunidad única para las zonas francas. Las zonas francas, como espacios logísticos dotados de especiales beneficios, como dinamizadores de la economía, como herramientas para la promoción del comercio exterior, son los eslabones perfectos para desarrollar estas cadenas. Ahora bien, a lo que estamos asistiendo, y tal como veremos a continuación, es a una situación, un contexto global en el cual no es suficiente nuestros beneficios fiscales, al menos no únicamente los beneficios, para seguir desarrollándonos, para subsistir en este contexto al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Y entiéndase bien, es lo que quiero lanzar con este mensaje, que en absoluto supone rechazar, abandonar nuestros beneficios, todo lo contrario. Siempre defenderé que los beneficios fiscales son lo que nos caracteriza a las zonas francas, son nuestra esencia, nuestra razón de ser y, por supuesto, seguimos defendiendo a toda costa mantenerlos. Ahora bien, si queremos subsistir en este nuevo contexto del comercio global, tenemos que incorporar nuevas oportunidades, nuevas ventajas, alternativas a esos beneficios, sostenibles y que permitan complementar nuestros beneficios fiscales, arancelarios y tributarios con unos aspectos más globales que consoliden y mantengan los sectores económicos en nuestra zona franca. Con esta idea clara, que es la que va a liderar toda la exposición, ahora me gustaría comenzar con una historia, y perdóname porque con este calor me quedo seco enseguida. Una historia que es una historia de eterna adaptación al cambio. Todos estos cambios a los que estamos asistiendo requieren de una necesaria readaptación, transformación de nuestras zonas francas para poder sobrevivir en este contexto. Y como hilo conductor de esta historia, a mí me gustaría utilizar el ejemplo de la zona franca de Tenerife, la zona franca a la que represento,
y no desde luego porque considere que es un caso de éxito, ni muchísimo menos. Es una zona franca pequeña, en una pequeña isla en mitad del Atlántico y con tan solo 4 años de existencia. Pero precisamente sí nos va a servir de referencia de lo que es estar inmersos continuamente en una historia de adaptación a todo lo que nos ha venido sucediendo y de ahí las enseñanzas, los aprendizajes que hemos recibido para implementar un proyecto que explicaremos más adelante. Por lo tanto, esta historia, que comienza hace 5 siglos, Tenerife, en las Islas Canarias, tenía una ubicación estratégica. Fue el punto de paso obligado del comercio entre 3 continentes, entre América, Europa y África. Un elemento natural que fue la bendición de los vientos alisios, conocidos como the trade winds, porque eran los vientos que llevaban la navegación marítima a vela por todo el Atlántico, nos ponían en una situación privilegiada. A todo eso, la Corona de España hace 3 siglos aprobó un estatuto privilegiado, el de los puertos francos. Suponía que todo el territorio del archipiélago permitía la entrada de cualquier tipo de mercancía, no solo para su reexportación, incluso para su consumo interno, exento de aranceles, de cualquier tipo de tributos. Esto era una situación absolutamente privilegiada, de la cual disfrutamos durante casi 3 siglos. Parecía que esto no iba a cambiar, pero como digo, esto es una historia de adaptación a los cambios. Y de hecho cambió de forma radical. Evidentemente la evolución de la navegación marítima nos dejó fuera de ciertas rutas, pero el aspecto más importante, el punto de inflexión, fue cuando Canarias se incorpora al territorio aduanero de la Unión y de un día para otro, en 1985, perdemos de forma radical todos nuestros beneficios fiscales. Nos incorporamos al territorio aduanero y perdemos la condición de puerto franco. Esto ya nos da una primera enseñanza. Si nuestro único valor son los beneficios, los sectores económicos atraídos por esos beneficios desaparecerán cuando los beneficios también lo hacen. Y es aquí donde iniciamos esta historia de adaptación. Hace 30 años que hemos dedicado a mejorar nuestras infraestructuras, a mejorar nuestra conectividad de mercancías, pasajeros y datos, importantísimo a día de hoy para cualquier tipo de negocio en este mundo global. También conseguimos, en una lucha incesante en la que aún continuamos con la Unión Europea, con la Comisión Europea, que determinadas actividades económicas que queremos atraer a las Islas Canarias pudieran tributar al 4% del impuesto de sociedades. Esto es nuestro gran elemento diferenciador. Y por último, la que yo considero la guinda del pastel, la última pieza del puzzle, que fue la creación de la zona franca, hace 4 años. Pues aquí de nuevo tenemos un punto de partida. Reunimos por fin todos los elementos necesarios, incluso un elemento diferenciador único en Europa, y es en este momento donde comienza esta nueva historia, reinventarnos y buscar sectores económicos nuevos. Ante esta circunstancia es cuando nos planteamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Salimos al mundo a ver cuál es nuestro papel y nos encontramos, para empezar, que hay nada más y nada menos que 3.500 zonas francas más. 3.500 zonas francas con un dato también muy revelador, que es el hecho de que las 3/4 partes, más de 2.500 zonas francas, se han creado en los últimos 25 o 30 años. Con lo cual ya nos está lanzando un mensaje claro. Es una competencia enorme y seguirá creciendo. Empezamos a darnos cuenta también que tal vez nuestro papel no sea competir con todas estas zonas francas y con los innumerables beneficios que hay en otros territorios, sino empezar a buscar colaboración, generar sinergias e intentar buscar cadenas entre las zonas francas que nos puedan ayudar a todos, porque desde luego generar competencias entre todas va a ser muy difícil encontrar un hueco. En cualquier caso, los datos que realmente interesan son que hay zonas francas en más de 130 países, generando 70 millones de empleos directos. Desde luego estamos asistiendo a la consolidación del papel de las zonas francas para el desarrollo económico a nivel mundial. Aquí un dato que me resisto, aunque a lo mejor me desvía brevemente de la historia, pero es que me resisto a no decirlo en cada presentación, porque todos, estoy seguro, ya no solo por las organizaciones internacionales como la OMC, que lo veremos más adelante, también nuestros gobiernos, aunque yo represento a mi gobierno, tendría que ver qué dice el ministro de lo que yo voy a decir ahora, pero estamos en una defensa incesante también de demostrar cómo las zonas francas revierten más economía que la que se exonera por sus beneficios fiscales. Y esto es un dato que siempre utilizo y que me gusta y que deberíamos mencionarlo cada vez que alguien nos dice es que los beneficios que tienen tal vez habría que plantearse acabar con ellos. Concretamente en República Dominicana, un país que está muy desarrollado en el ámbito de zonas francas, ha hecho un estudio que arroja que por cada dólar exonerado en beneficios fiscales se revierte en la economía nacional $6. Yo creo que esto es una respuesta clara del por qué
las zonas francas se están consolidando y seguimos evolucionando. Bueno, esto simplemente, no sé si, supongo que ya todos lo conocen, una distribución de cómo están las zonas francas en el mundo, la importancia que tienen en Latinoamérica, concretamente el papel que desarrolla Colombia, que siempre, desde luego a mí me ha llamado la atención, la evolución de las zonas francas colombianas desde principios de los 90 hasta ahora. De hecho, yo vi de mano de la ASFA, de la Asociación de Zonas Francas Americanas, hace 12 meses vine a Colombia, el primer país que visitaba para analizar qué ocurría en el mundo, precisamente por este motivo. Nos llamaba la atención la normativa y la proliferación que había de zonas francas. En cualquier caso, lo que queda claro después de analizar qué está sucediendo en el mundo es que las zonas francas se han consolidado como motores de inversión y de empleo. Y concretamente, un aspecto también muy importante, son la clave para introducir un elemento de desarrollo industrial en las cadenas internacionales de valor. Y esto que creo que nos atrae mucho a las zonas francas, concretamente a la nuestra, puesto que son precisamente los proyectos industriales los que por su inversión en infraestructuras, por su necesidad de amortización en largo plazo, tienen un horizonte temporal más amplio y por lo tanto también los efectos económicos que generan, los empleos que generan también tienen una mayor estabilidad. Bueno, y aquí, una vez que desde luego teníamos muy claro las zonas francas, cómo teníamos que empezar a pensar, cómo buscar nuestro lugar en el mundo, siempre evidentemente nos llamó la atención la situación de Panamá. El volumen de mercancías que a través del canal pasaban por Panamá y cómo se podía aprovechar o no todo lo que allí cruza por el canal. Y nos llamó mucho la atención el caso de la zona libre de Colón. Una zona libre que durante el siglo pasado, durante 50 años, fue la denominada tacita de oro, un crecimiento económico brutal, 8 millones de contenedores que pasan por Colón cada año, la segunda zona franca más grande del mundo, entonces, o se decía, con 2.600 empresas. Bueno, ante estos elementos ideales para el desarrollo de una zona franca, ¿cómo es posible que la zona franca libre de Colón estuviera en crisis? Está en crisis precisamente por lo que vamos a ver ahora, por la obsolescencia de su modelo de negocio. Ante este contexto de globalización y de necesidad de aportar valor a las mercancías que pasan por nuestras zonas francas, la zona libre de Colón quedó totalmente obsoleta, focalizado sus esfuerzos durante muchos años en mercados regionalistas cercanos, Venezuela, ahora una evidente situación económico-política impide mantener ese comercio, con Colombia, que defendiendo su propia producción ha limitado la importación de determinados textiles, de calzado. Esta circunstancia regional limitó su crecimiento. Y otro aspecto muy importante, se limitaban a importar de países asiáticos para revender un poco más caro. No había valor agregado en lo que estaban realizando. Esto ha supuesto la actual crisis de la zona libre de Colón. Y también vemos cómo pretenden salir de la crisis solicitando más beneficios. No se trata ya de solicitar más beneficios, se trata de cambiar el modelo de negocio. Y nos sirve de ejemplo muy claro, este ejemplo de la zona libre de Colón ya nos dio una luz sobre hacia dónde ir. Y aquí también nos sirve de un ejemplo claro, que es lo que ocurrió en Colón. Para mí, una ley natural básica también aplicable a las zonas francas, como seres vivos en cuanto a su dinamismo económico. El que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Esto es una máxima que creo que todas las zonas francas deberíamos adaptar ahora a nuestra situación. La zona libre de Colón, por tener 2.600 empresas, no va a sobrevivir. Es su adaptación a los nuevos cambios lo que podría permitirlo en su caso. Entonces, para establecer nuestra estrategia en la zona franca de Tenerife, empezamos a valorar qué es lo que está ocurriendo en el comercio global y cuáles son esos retos que debemos enfrentar. Este aspecto intentaré hacerlo rápido, pero también lo enfocaré por lo que implica de las zonas francas del Atlántico, desde un punto de vista del tráfico marítimo, puesto que al fin y al cabo representa el 90% del comercio internacional, y también en nuestro entorno, que al fin y al cabo también afecta a Colombia. Pero bueno, retos del comercio internacional a día de hoy. En primer lugar, un aspecto importantísimo que es el incremento de los buques portacontenedores, la tendencia al gigantismo de los buques. Todas las grandes navieras, en la búsqueda de las economías de escala, han llegado, ahora mismo, a día de hoy, hay encargados en astilleros asiáticos buques de hasta 19.000 y 20.000 TEU. Cada vez son mayores los buques y son los que van a liderar el tráfico mercantil marítimo en el futuro. Están condicionando todas las rutas y todo el tráfico, condicionándolos hasta el punto
de que están afectando a las infraestructuras portuarias. Y el caso más claro, el ejemplo más directo, es la necesidad de la ampliación del Canal de Panamá. La ampliación del Canal de Panamá, puesto que, como sabemos, hasta a día de hoy todavía no se ha abierto, se espera que sea este gas, no cruzaban el canal por sus dimensiones. A partir de la ampliación, hasta el 90% de esta flota cruzará el canal. Es más, en el caso de España concretamente, el mayor exportador lo encontramos en Perú. A través del canal encontraremos que cruzarán hacia Europa todos estos buques. Nosotros, digo, como una de estas ejemplos de adaptaciones, estamos construyendo una regasificadora de gas natural licuado dentro de nuestra zona franca, con el objetivo de atraer ese tráfico que sabemos necesario y que va a empezar a liderar de aquí a unos años. A ver, recuperamos donde estamos. Y ya nos vamos acercando a lo que realmente nos interesa. Hablábamos de cambios en el comercio marítimo, pero aquí tenemos ya lo que afecta de forma directa a la zona franca. En primer lugar, algo muy evidente y que genera las propias zonas francas, la deslocalización hacia espacios logísticos con beneficios especiales. Estamos asistiendo a que a día de hoy las multinacionales están dividiendo sus procesos productivos, repartiendo determinadas actividades en aquellos países que presentan especiales ventajas. Al fin y al cabo, y en muchas de estas ocasiones, en nuestra zona franca. Esto es un elemento al que estamos asistiendo y que favorece y estamos intentando traer a través de nuestra zona franca. Pero lo que realmente está cambiando todo nuestro contexto económico es, como hablábamos al inicio, la globalización y la consolidación de las cadenas internacionales de valor agregado. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Que el 55%, más de la mitad del comercio internacional global, corresponde a la participación de varios países en la elaboración de un único producto. Como señalábamos antes, estamos hablando de que más de la mitad del comercio internacional son bienes intermedios que pasan por una cadena productiva distribuida en diferentes países. Las multinacionales eligen aquellas zonas con especiales beneficios para generar mayor productividad. Y es ahí donde nosotros debemos participar y atraer algunas de esas actividades. Todo esto confluye, el porqué de la globalización es una evidente confluencia de elementos. En primer lugar, la estandarización de los productos, la estandarización también de la demanda de forma global de estos productos. Hablamos también de la liberalización de las políticas de intercambios comerciales entre países y también, por supuesto, la mejora de las tecnologías, de la comunicación, te permite saber qué es lo que está ocurriendo en otro lado del mundo y también el ahorro el ahorro de costes en los transportes. Todas estas circunstancias han confluido en que la propia Organización Mundial del Comercio haya aprobado ese acuerdo de facilitación del comercio en diciembre de 2013 en Bali, que lo que pretende es buscar herramientas eficientes para mantener la seguridad de la cadena internacional de valor y aportar también parámetros de rentabilidad, de ahorro de costes, de flexibilización. Este es el contexto al que estamos asistiendo y que, por lo tanto, supone una gran oportunidad para nuestra zona franca. Supone una gran oportunidad en la medida en que precisamente esos son los elementos que ofrecemos. Rentabilidad, flexibilidad, agilidad y seguridad. Ahora bien, la globalización no solo ofrece oportunidades, también está amenazando ciertos aspectos tradicionales de la zona franca. Estas amenazas que se convierten en retos que también debemos superar. En primer lugar, una amenaza circunstancial, pero que sí que nos está afectando actualmente. La recesión económica provocada por la crisis financiera de 2007 y 2008, también acentuada ahora por la situación de China, que ha dejado de importar muchas materias primas. Todo esto ha mermado la capacidad inversora de las grandes multinacionales, que lo que están buscando para salir adelante de la crisis es concentrar en determinados países, en determinados espacios, toda su actividad, de tal forma que esas zonas francas se ven beneficiadas en detrimento del resto de zonas francas, que vemos cómo la merma de esa capacidad inversora reduce nuestras oportunidades de negocio. En segundo lugar, la regionalización. Estamos asistiendo más que nunca a acuerdos bilaterales entre países, acuerdos regionales, como puede ser el TTP, el Transpacífico, todo este tipo de acuerdos que están abogando por el acceso preferencial
a mercados a través de acuerdos concretos entre países. Esto también ataca frontalmente contra una ventaja tradicional de nuestras zonas francas, que era eso precisamente, la facilidad y el acceso preferencial a mercados. Y por último, la tendencia a la uniformidad de incentivos fiscales. Estamos asistiendo a una existencia, se están equiparando los incentivos en muchos países, la competencia está equiparándose y además asistimos a una Organización Mundial del Comercio que está también señalando cómo quiere eliminar esas subvenciones a las exportaciones, de forma que también de alguna forma están mermando todo lo que tiene que ver con las exportaciones. A ver, la verdad es que me estoy escuchando y parece una visión muy negativa, pero realmente hablamos solo de circunstancias a las que estamos asistiendo, pero que podemos revertir, y las podemos revertir con una solución clara, que es focalizar nuestros esfuerzos en fuentes alternativas y sostenibles de competitividad. Es lo que señalaba al inicio. Este es el mensaje claro. No supone en ningún caso, desde luego, insisto una vez más, en que desistamos de nuestros beneficios tradicionales, nuestros beneficios fiscales. En absoluto, son y seguirán siendo el mayor foco de atracción de inversión. Pero sí que debemos, por estas circunstancias, por la amplia competencia, por la merma de la capacidad inversora que podemos atraer, sí que tenemos que dotarnos de mayor valor, de más beneficios alternativos que consoliden nuestra posición en el mundo. Y precisamente en este contexto es en el que nace la idea del corredor franco del Atlántico Medio. Nace con una doble perspectiva, la de incorporar a las zonas francas a las cadenas internacionales de valor y también en dotar a nuestras zonas francas, las que formen parte del proyecto, de determinados valores alternativos que terminen de consolidar la posición de la zona franca más allá de los ya claros y rotundos beneficios fiscales con los que contamos. Este proyecto lo podríamos definir como un sistema logístico multimodal que lo que pretende es crear una cadena internacional de valor agregado en la que cada uno de los eslabones sean zonas francas, precisamente para unir, garantizar esa conectividad entre América, Europa y África Occidental bajo unos parámetros que ofrecen la zona franca, los parámetros de rentabilidad, ahorro de costes, flexibilidad, agilidad y de seguridad. Esto, la verdad, es que casi sobra decirlo, cuáles son estos elementos de beneficios fiscales, cómo buscamos a través de este corredor, ahora lo veremos, flexibilizar todos los intercambios comerciales, agilizar en simplificar procedimientos administrativos. De esto se trata las ventajas alternativas, buscar valor a nuestras zonas francas que no supongan un coste para el usuario. Estamos hablando de ventajas alternativas que podríamos definir por tres criterios, por tres parámetros. Ventajas que aporten valor al usuario sin generarle coste. Ventajas que sean únicas y exclusivas. Y ventajas que sean difícilmente repetibles, que sean difícilmente replicables en otras zonas francas. Porque si nos limitamos a esas ventajas tradicionales que cualquier otra zona franca puede implementar, en cualquier momento el sector económico que hemos atraído puede dispersarse, puede deslocalizarse hacia esos otros lugares. Bueno, y en cuanto a los 4 elementos básicos que sustentan este proyecto del corredor, a mí me gustaría destacar un elemento importantísimo, que es la seguridad. Una de las grandes preocupaciones de la OMC y de la OMA es establecer mecanismos de intercambio del comercio global seguros. Y precisamente es aquí donde juega un papel importantísimo las zonas francas. A día de hoy, delitos como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, más allá de un imperativo moral, ya se convierte en una verdadera necesidad económica luchar contra ellos. Tanto es así que estamos asistiendo también a una normativa internacional, como puede ser la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que está trabajando en estandarizar determinados criterios de transparencia, de intercambio de información entre países, para poder facilitar la lucha contra estos delitos que desestabilizan cualquier economía nacional. Pues aquí es donde nosotros jugamos un papel muy importante, la zona franca, que hay quien duda incluso de la seguridad que ofrecen las zonas francas, todo lo contrario. Aquí podríamos actuar, y concretamente queremos que el corredor franco actúe como colaborador, como garante de la seguridad de lo que allí ocurre, y tenemos las herramientas para hacerlo. En las zonas francas sabemos perfectamente todo lo que ocurre, quién entra, quién sale y dónde, en qué momento está toda la mercancía. Por lo tanto, es muy sencillo que implementemos estas medidas de seguridad que son esenciales y es lo que demanda la propia Organización
Mundial del Comercio. Bien, pues en el desarrollo de esta idea, evidentemente el primer punto, el paso obligado era atender si había una masa crítica suficiente para desarrollar el proyecto, saber si había zonas francas y empresas interesadas para empezar esta cadena internacional. Todo ello empezó en enero del año pasado, cuando establecimos ya un vínculo directo que va a formar el eje principal, lo que ya permitía hablar de una conectividad tricontinental, con la firma de un convenio de colaboración entre las 18 zonas francas de Panamá y la zona franca de Tenerife. Aquí ya establecíamos un vínculo formal, ya teníamos zonas francas interesadas y además con ello conseguíamos unir ambas orillas del Atlántico. Y a partir de entonces, y evidentemente, la idea es ampliar la mayor red posible, alcanzar los mercados globales lo más extensos posible. Y es aquí donde hemos, a lo largo del año pasado, durante un año, la verdad es que es un proyecto muy reciente, hemos ido incorporando a zonas francas que tienen muchísimo interés, como ha sido Miami, Frisón, la zona franca de Tampa, también en Georgia, Atlanta, hay interés de la Asociación de Zonas Francas de República Dominicana. Por el lado oriental, firmamos el año pasado en Dubái con la Asociación de Zonas Francas Africanas, la zona histórica, zona franca de Shannon, importantísima en Europa, una de las más importantes en Europa. Y también las 5 zonas francas españolas, que en un evento desarrollado en Tenerife abogaban por salir a competir las 5 formando un único esfuerzo y formar parte de esta cadena. Todo esto se consolidaba el año pasado en un evento en Tenerife, el Atlantic Frisón Forum en diciembre, al que espero y quedan invitados desde ya que puedan asistir este año. Se repetirá una segunda edición en diciembre y ojalá tengamos la oportunidad de verlos allí. Y esperemos también que si en un año solamente habíamos adquirido ya todo este avance, esta masa crítica positiva para desarrollar el proyecto, que posiblemente en diciembre de este año tengamos más avances. A día de hoy, concretamente, son muchas más las zonas francas que tienen interés en participar de este proyecto y un aspecto que es muy importante para nosotros porque además nos amplía verdaderamente hacia mercados globales. Es el interés que ha mostrado Gevelal y Frisón en invertir en este proyecto, precisamente utilizando Tenerife concretamente como un territorio europeo seguro para entrar en África y poder vincularse a las zonas francas que Gevelal y Frisón ha construido ya concretamente en Senegal. Se abre esa puerta de colaboración con África Occidental y también con Oriente Medio. Bien, pues una vez que ya considerábamos que teníamos suficiente masa crítica y que sigue evolucionando y creciendo esta red, sí que queríamos implementar de forma real el proyecto. Esta fase 2, pero que bueno, es la inicial en cualquier caso. Y lo queremos implementar desde 3 perspectivas, que son las que consideramos que aportan valor a nuestras zonas francas más allá de nuestras ventajas tradicionales. En primer lugar, hablamos de seguridad, siendo este el aspecto al que mayor importancia le estamos dando. Concretamente, estamos asistiendo a día de hoy a la figura, la preponderancia en el comercio internacional de la figura del OEA, el operador económico autorizado. Supongo que saben lo que es, pero de forma breve se resume en que las autoridades de un país consideran que una empresa es fiable y, por lo tanto, siendo fiable y segura con las actuaciones aduaneras que realiza, se le permite una mayor flexibilidad. Este aspecto tiene especial importancia en Europa. El Código Aduanero de la Unión Europea, que entra en vigor el mes que viene, la piedra angular de ese código son los operadores económicos autorizados. El mero hecho de contar con este certificado flexibiliza de una forma enorme y elimina avales y garantías para comerciar con Europa. Por lo tanto, considerábamos que era muy importante que todas las zonas francas, todas las empresas que participen del proyecto se acerquen a la figura del OEA en la medida en que va a facilitar su acceso a los mercados globales y concretamente a Europa. Nosotros ya hemos dado el paso. En diciembre del año pasado, durante el evento, estuvo presente el presidente de la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados y hemos firmado un convenio en el que la zona franca de Tenerife pretende ser ese proyecto piloto, esa primera zona franca europea que sea certificada la zona franca como OEA. No va a ser fácil, estamos en ese proceso, ya veremos cómo concluye, pero nuestro objetivo a través de este proyecto es que las zonas francas, como valor para sus usuarios, como esos valores o esas ventajas alternativas, hagan la inversión necesaria, como puede ser sencillamente en videovigilancia, toda la inversión necesaria para facilitarle el acceso a sus operadores al certificado de OEA, que solo le quede al empresario mostrar esa fiabilidad de sus acciones ante la aduana para acceder de forma sencilla a ese certificado, puesto que, como decía, un proyecto de esta magnitud solo se sustenta con una garantía de seguridad.
El segundo aspecto que consideramos un valor muy importante para las empresas que formen parte del proyecto, que es alcanzar una plataforma digital, un software, que permita la trazabilidad de las mercancías a través de todo el corredor. Que permita la trazabilidad de las mercancías y además intentar implementar también todas las gestiones aduaneras, con la dificultad que conlleva las gestiones aduaneras de diferentes países para poder permitir, facilitar ese acceso a mercados lejanos. Uno de los mayores problemas que encontramos cuando una empresa quiere hacer una exportación es el no saber siquiera dónde puede realizarlo, dónde hay una demanda de su producto, pero lo más complejo, donde se quedan a mitad de camino es en esa dificultad del control de cómo hacer llegar la mercancía y sobre todo la gestión aduanera para la exportación y hacer llegar el producto final. Lo que se pretende con esta plataforma parece un proyecto inabarcable así en abstracto, pero realmente no es tan difícil en la medida en que se están estandarizando muchas de las gestiones aduaneras a nivel mundial. Lo que se pretende es una trazabilidad de todo lo que ocurre en el corredor y facilitar el acceso a las gestiones y procedimientos aduaneros, flexibilizar, simplificar todo esto, que es un valor también importantísimo. Simplificar y ahorrar tiempos también es un ahorro de costes para nuestros usuarios. Y por último, digamos, lo que realmente es importante, lo que ya hemos puesto en marcha concretamente en la zona franca de Tenerife, hemos hecho ya una inversión y es el modelo de factibilidad del proyecto del corredor. Estamos hablando de analizar todos sus parámetros. ¿Qué esperamos del corredor? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con él? Lo más importante, los flujos comerciales existentes a ambas orillas del Atlántico. Estamos haciendo un estudio exhaustivo para saber qué es lo que se está importando y exportando, dónde hay oferta de determinados productos, demanda de otros, potenciar el comercio sur-sur aún por explotar. Estamos intentando también focalizar estos esfuerzos en la última gran frontera, la conocida como última gran frontera, que es África, un mercado potencial que todavía no ha sido atacado adecuadamente y que, sin embargo, sí que está convirtiéndose en un receptor de muchos de los productos que ahora mismo se pueden exportar desde nuestra zona franca. Estamos estudiando todas estas variables, tipo de productos, sectores industriales, el valor agregado que se puede aportar a las mercancías. Otro aspecto fundamental, que es los tratados bilaterales, porque también, como sabemos, también es muy importante la acumulación en origen para ver de qué forma podemos beneficiarnos de los tratados preferenciales de determinados países, también jugar con este aspecto para hacerlo a través del corredor y finalmente pues definir cuáles van a ser las ubicaciones y los sectores. Una vez hecho todo el estudio de conectividades y de sectores preponderantes, analizar qué puntos podemos poner en común: Miami, Cartagena, Panamá, Tenerife, como ya estamos vinculados ahora mismo, y además identificar qué sectores son los que queremos sacar adelante a través del proyecto. Todo esto ya está en marcha, no es una idea. Realmente ya son muchas, como podemos observar, las zonas francas que se incorporan y los estudios ya tienen una inversión. Nosotros ya hemos hecho una inversión de 100.000 euros para ese estudio que nos están entregando este mismo mes para conocer por dónde van a ir los tiros, conocer ya de primera mano y poder asistir a nuestros usuarios, a nuestras empresas en nuestras zonas francas, incluso de una labor que también considero que es un valor añadido alternativo muy importante. Es la labor de trader, el poder tener esta base de datos de empresas en ambas orillas del Atlántico, de flujos comerciales, de necesidades y demandas de mercancías para actuar como trader. Y nos hemos dado cuenta, y les pongo un caso práctico muy concreto, porque sucedió hace 3 semanas en Panamá. Nosotros, a raíz de este estudio, asistíamos a una demanda muy concreta en África Occidental, demanda de pollo. Son países mayoritariamente musulmanes que consumen mucho pollo y que no lo generan, no producen en África. Y resulta que encontramos que en Estados Unidos, evidentemente, sobre todo en el sureste de Estados Unidos, hay una sobreproducción, sobre todo de determinadas piezas del pollo que se desechan. Una superproducción que no solo no tenía un destino claro, no encontraban un demandante de esa oferta, sino que además estaba dinamitando, en cierto modo, ciertas economías de Centroamérica, como puede ser la panameña. Estaba dinamitando esa industria avícola en la medida en que estaba metiendo mucho pollo a bajo coste. El sentarnos con esos empresarios de la industria avícola de Estados Unidos, el ofrecerles un camino, un cauce adecuado hacia una demanda en África Occidental, ha mostrado un interés que está ya en marcha, un plan de negocio, porque realmente encontraban un interés, pero lo que le faltaba era
primero la labor de trader, de conocer qué es lo que estaba pasando en un mercado lejano, pero sobre todo, y lo más importante, que se les facilitara un cauce adecuado, seguro, factible y sobre todo también que le generara un ahorro de costes. Esto incluso ha favorecido a Panamá en la medida en que esa industria avícola que se estaba viendo perjudicada, ahora encima encuentra una posible salida a esas pequeñas exportaciones, porque hay países que su limitada capacidad exportadora no atrae la conectividad o el interés de navieras para poder sacarlo fuera, pero precisamente ese volumen de Estados Unidos se puede incorporar un 5 o 10% pasando por estos países de Centroamérica. Al final resulta, esto a lo mejor ha sido un caso práctico como muy sencillo, no sé si les da luz sobre el tema, pero de lo que estamos hablando es de resolver un problema de varios países. Hemos encontrado demanda para una oferta concreta e incluso países que estaban recibiendo una oferta que no podían recibir, ahora pueden incluso incorporar sus exportaciones. Esto es un ejemplo poco de lo que está pasando con el corredor franco del Atlántico Medio. Bueno, esto en cuanto al proyecto, que desde luego nosotros creemos que tenemos muchas expectativas con él. El mero hecho de que todo lo que les he contado haya sucedido en tan solo 12 meses, yo creo que es una clara respuesta a cómo el proyecto responde a la demanda de todos los actores internacionales involucrados. Y sobre todo, como decía al inicio, ofrece una estrategia, una posibilidad, primero, para participar de este mundo que estamos viendo actualmente, de cadenas internacionales de valor, pero además también nos ofrece valores alternativos a nuestros usuarios para poder consolidar la posición de nuestra zona franca. Pues ahora aprovecho para comentarles el caso del sector naval, el sector de la industria de reparación naval, concretamente de plataformas petrolíferas y también de barcos perforadores offshore. Para ello, volvamos atrás en los aspectos de la cadena internacional de valor agregado. En general, ante una cadena internacional, cuando como zona franca nos planteamos atraer un sector económico, nos debemos plantear qué queremos atraer de ese sector. Aquí esta gráfica, conocida como la Smiley Face, supongo que algunos estarán familiarizados con ella. De lo que se trata es una gráfica que en su eje horizontal representa las diferentes actividades de un concreto sector económico y en su eje vertical el grado de valor económico de riqueza que deja en el área de influencia donde se desarrolla la actividad. Como podemos observar, se trata de una smiley face, esa curva, porque son esas actividades de producción, de ensamblaje, las que tienen a lo mejor una menor repercusión en cuanto a la riqueza en el área de influencia donde se desarrollan, y son las postproducción, el diseño, el I+D, el marketing, las que dejan un mayor valor. Con aspectos, por ejemplo, como que se desarrollan estos ensamblajes y producciones en países menos desarrollados, en lugares donde posiblemente los salarios sean más bajos, y son el I+D y esas otras actividades las que generan más valor. Sin perder de vista esta gráfica, cuando nos enfrentamos a un sector concreto, y les pongo el caso de Tenerife, nosotros, ya les comentaba al inicio, nos vimos de repente con una única actividad en las Islas Canarias, que era el turismo. Solo el 1% de la economía de las islas lo representaba la actividad industrial. Queríamos buscar actividad industrial a toda costa, pero lo cierto es que teníamos un lienzo en blanco y no sabíamos por dónde atacar. Primero, lo que hicimos fue analizar nuestro entorno. Y analizando nuestro entorno, lo que nos aparece de forma muy clara y rotunda es que en África Occidental se estaba desarrollando, había un punto caliente, un punto en ebullición de explotaciones petrolíferas. Nada menos que 93 explotaciones petrolíferas en el Golfo de Guinea, entre Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, Ghana. Resulta que nosotros estábamos posicionados en ese punto caliente y que la reparación, Tenerife no es así de grande, como se podrán imaginar, se nos ha ido la mano con el zoom, pero estábamos al lado de un área caliente y resulta que no había, esos países africanos no tenían la infraestructura, no tenían la capacidad para asistir a la reparación de todas estas plataformas, de todos estos buques perforadores que se usaban en esas explotaciones. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Que estaban yendo a repararse como destinos más cercanos a Durban, en Sudáfrica, o incluso a Aberdeen, en el Mar del Norte, o a Noruega. Iban a esos grandes centros industriales de plataformas. Ahí, por fin, ya vimos el nicho, la posibilidad de desarrollar
de atraer un sector industrial. A partir de ese momento, ante esta posibilidad de negocio, después de haber analizado nuestro entorno, es cuando ponemos a trabajar todos los elementos de los cuales disponíamos en la isla. El primero, desarrollar las infraestructuras adecuadas. Esto evidentemente requiere de una estrategia, no ocurre de un día para otro. Han sido años trabajando en nuestras infraestructuras portuarias para albergar esta actividad. Posteriormente, ¿qué hicimos? Que la zona franca se ubicara en el puerto. Nuestra zona franca está en la propia línea de atraque. Da acceso directo a estas actividades de reparaciones navales, puesto que es la propia línea de atraque y el puerto lo que es un recinto aduanero de zona franca. Y por último, seguimos insistiendo hasta el punto de luchar ante la Comisión Europea que el 1 de enero de 2015 nos aprobaran ese 4% de impuesto de sociedades e impuesto de la renta, específicamente para el sector de la reparación naval. Esto fue toda una estrategia de cómo volcar todos los beneficios con los que cuenta un territorio en un sector económico concreto. ¿Esto en qué se ha traducido? Que desde el 1 de enero de 2015, en que se aprobó beneficios fiscales específicos, zona franca en el puerto, en la misma línea de atraque. Una vez que teníamos la infraestructura, en un año 6 empresas relacionadas con la reparación naval han solicitado ser autorizadas en la zona franca de Tenerife. Y concretamente, 2 astilleros, uno de ellos, el más importante, un astillero que está desarrollando ahora su infraestructura en la zona franca de Tenerife. Por fin conseguimos lo que considerábamos más complicado, atraer un sector económico concreto, aprovechar la oportunidad y por fin atraer una empresa ancla. Esa empresa ancla que va a desarrollar su actividad y que va a atraer todo el entorno económico, todo el clúster que se genera alrededor. Habíamos conseguido lo más difícil. Pero llegado a este punto es cuando, con referencia a la gráfica de las Smiley Face, nos planteamos, ¿y queremos quedarnos aquí? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, durante toda la exposición, se trata de no limitarnos a los beneficios fiscales. Porque si nos quedamos en esta tesitura, nos podemos encontrar que perfectamente en los próximos 5 o 10 años surja en África una inversión con infraestructuras incluso más modernas que las nuestras y con beneficios fiscales superiores, de forma que este sector se deslocalizaría totalmente. Es aquí donde aplicamos todo lo que hemos visto anteriormente. Cuando nos planteamos ¿qué queremos? ¿Quedarnos únicamente, importante de por sí, pero quedarnos únicamente con ese aspecto industrial de la producción? No, lo que queremos evidentemente es atraer todas las actividades las que generan mayor riqueza. Es entonces, en este planteamiento, cuando surge el clúster. Creamos un clúster público-privado. En Tenerife, hace apenas unos meses, hemos creado ATIREN, una asociación de Tenerife, tinerfeña de reparación naval, que tiene la participación pública con financiación pública, la participación privada, por supuesto, un tejido empresarial ya existente. Y después de todo el entorno favorable, el escenario idóneo que hemos articulado para que se pueda asentar el sector, es cuando hemos establecido una estrategia colaborativa para alcanzar estas soluciones globales. ¿En qué se materializa esta estrategia colaborativa? En que estamos financiando con fondos público-privados, por ejemplo, la cualificación de los empleados. Resulta que durante el 2016 se están desarrollando estos astilleros, estableciendo la infraestructura, y también es un año en el que no se prevé mucho movimiento de plataformas, pero sí que parece que el escenario de 2017 será mejor, hasta el punto que el astillero señala que creará 800 empleos en 2017. ¿Pero qué es lo que nos avanza? Que a día de hoy ninguno de esos 800 empleos podrá ser adquirido por los desempleados de Tenerife, porque requieren de una cualificación determinada, una especificidad, unos certificados, y es aquí, precisamente, donde entra en juego esta estrategia colaborativa público-privada. Queremos hacer una inversión, primero, en formar a los desempleados de nuestra isla. ¿Para qué generar empleo si no se va a quedar en nuestra área de influencia? Pero lo más importante, queremos que esa sea la primera piedra de un desarrollo de esas ventajas complementarias que son las que verdaderamente anclan un sector económico a nuestra zona franca. No limitarnos solamente a los beneficios, sino incidir y de forma muy importante en todo lo que son estas ventajas de formación, flexibilizar trámites aduaneros y administrativos, insistir en todos estos aspectos que son los que, ocurra lo que ocurra con los beneficios fiscales a nuestro alrededor, van a implantar, van a adaptar ese sector industrial como un clúster a nuestra zona franca.
Por lo tanto, digamos, y ya para cerrar, le demos un repaso a cuáles son esos pasos de un sector económico para conseguir, o esa es la expectativa que tenemos, que se quede anclado en nuestra isla. En primer lugar, analizar nuestro entorno de forma exhaustiva, como estamos desarrollando con estos estudios del Corredor Franco, saber qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y cuáles son las ofertas y demandas de todas las empresas que en este caso están a ambas orillas del Atlántico. En segundo lugar, identificar esa oportunidad, ese nicho de negocio. A continuación, adecuar las infraestructuras. Sin unas infraestructuras adecuadas, desde luego no vamos a poder atraer ningún sector. Y es el paso primordial porque es lo que requiere mayor inversión y mayor madurez en el tiempo. A continuación, focalizar todos los beneficios con los que contamos, esos beneficios que nos identifican a las zonas francas, focalizarlo en ese sector concreto. Como les decía, nosotros, el mayor de los beneficios, nuestro 4%, fue específicamente para este sector de reparación naval. A continuación, atraer la implantación de una empresa ancla. Esto, como les decía, es lo más complicado. Es lo más complicado, tiene que ser un escenario absolutamente idóneo para que esa empresa decida implantarse en un lugar determinado. Incorporarnos a la cadena internacional de valor agregado. Esto, nosotros mismos le estamos dando valor a este sector en el Corredor Franco del Atlántico Medio. El año pasado, durante el evento que les señalaba en diciembre, el Atlantic Free Zone Forum, uno de los hitos fundamentales, aparte de vincularnos a la Federación Internacional de OEA, aparte de que el gobierno panameño se centrara ya en buscar conectividades directas, teníamos un elemento fundamental. Fueron las 4 primeras empresas que se incorporaban como empresa privada al corredor. Y se incorporaban precisamente porque veían una oportunidad de negocio a través de esta conectividad entre zonas francas, eran todas relacionadas con la reparación naval, y concretamente veían la oportunidad en el Caribe colombiano, en el Caribe con esa focalización. Antes, lo pasé muy rápido, pero antes se veía en la gráfica, si había 93 explotaciones petrolíferas en el Golfo de Guinea, tenemos 216 en el Golfo de México. Puede ser, lo comento, yo quería hacer hincapié en este ejemplo y ver todos los pasos que nosotros seguimos, porque puede ser un ejemplo que se puede replicar también en las zonas francas de este Atlántico colombiano, que tienen esa cercanía a esta oportunidad de negocio concreta, que es la reparación y la asistencia y el abastecimiento de plataformas petrolíferas y de todo cualquier tipo de explotación offshore. Y una vez que nos incorporamos a esta cadena internacional de valor, este yo creo que es el punto fundamental. Esto sí que es lo que va a marcar la diferencia. El realmente posicionarnos, consolidar ese clúster, atar absolutamente un sector a través de la masa gris, a través de ese convenio que tenemos ya firmado incluso con la universidad para formar a nuestra sociedad, a toda el área de influencia que está cerca del sector, en ese sector concreto, buscar innovación, buscar esos elementos, esas actividades dentro de las Smiley Face que más riqueza generan, porque no solo van a ser un mayor desarrollo económico de nuestra área de influencia, de nuestra zona franca, es que realmente son esos elementos que pretendemos, a través del diseño de innovación, que sean únicos, irrepetibles, que aporten valor, los que van a anclar un sector concreto a la zona franca que queramos desarrollar. Bueno, pues con esto he concluido, incluso me he dado prisa, debe ser el ratito que se cortó, pero así nos quedan unos minutitos para si tienen alguna pregunta sobre el tema o incluso alguna especificidad sobre este último ejemplo de las reparaciones offshore. No hay preguntas, sí preguntas. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera es, en este proceso de desarrollo del Tenerife Free Zone, ¿qué tanto los ha apoyado el gobierno, tanto regional de Tenerife como nacional de España? Y segundo, en la parte de destinación de tierras, de espacio, también qué tanto ha aportado el Estado o los dueños de los predios y del puerto, del espacio a través de dueños privados o públicos. Bueno, la verdad es que, claro, va a ser muy sencilla la pregunta. Es que
las zonas francas en España y en Europa son públicas. El suelo es público, la financiación es pública y yo soy miembro del gobierno. Lo cierto es que la implicación del gobierno es total, total. O sea, yo como CEO y vicepresidente de la zona franca, realmente soy delegado del ministro de Hacienda. En España, las 5 zonas francas, el Estado se reserva nombrar a la persona que va a gestionar cada zona franca porque son totalmente de fondos públicos y también suelo público. Aquí hay una doble perspectiva. O sea, primero, desde luego, en mi caso a lo mejor también, por mi propia formación, a lo mejor le he dado una actividad muy de empresa privada, pero lo cierto es que el apoyo público es total. Sí hay un elemento que ha fortalecido esta situación. Primero, que las zonas francas en España son consorcios. Un consorcio que está formado por todos los estamentos de la administración pública, el gobierno del Estado a través de mí, el gobierno regional, los gobiernos locales, el gobierno de la isla. Y a todo eso le sumamos también la jefatura de aduanas y también la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio. Por lo tanto, un consorcio que tiene financiación público-privada, aunque la financiación mayoritaria sea pública, ya facilita mucho las cosas. Cuando a todo esto le incorporamos también el tejido empresarial concreto que estamos formando a través de una asociación, lo cierto es que se consigue eso que señalaba, la colaboración público-privada completa. Aquí, en cuanto al territorio, esto en cuanto a lo que es la gestión, en cuanto al territorio, a día de hoy, toda la zona franca está en dominio público portuario, es suelo público, no se puede vender, son concesiones, alquiler. Esto, sinceramente, si bien disponemos de bastante suelo y con cierta facilidad, sí que genera posiblemente no es competitivo el suelo en la medida en que está sujeto a leyes estatales, a determinadas tasas. Aquí sí que estamos trabajando, yo concretamente estoy trabajando en la adquisición de suelo propio por la zona franca, en la que sí participaríamos ya de esa colaboración privada, para tener mayor flexibilidad en el uso de ese suelo y poder ser competitivos. De hecho, la zona franca de Tenerife se divide en 2 espacios deslocalizados, uno en la capital, en el puerto, y otro en el nuevo puerto internacional, en el sur de la isla, que contamos con 600 hectáreas potenciales, en la que ahí sí hay suelo privado, que la intención es adquirirlo poco a poco para ir creciendo. Pero vamos, que lo cierto es que la respuesta es que la gestión pública está absolutamente inmersa en la gestión de las zonas francas de España, y quiero pensar que en este caso ha sido positivo. Gustavo, sí. para ver si nos puede ampliar un poco cómo fue la etapa de incorporación a la cadena de valor en el proceso. ¿Usted cómo fueron los procesos y en qué consistió? Del sector de la reparación naval. Es que realmente lo cierto es que estamos incorporándonos a día de hoy, pero como han podido ver en la presentación, estamos en una fase muy embrionaria. Les ponía el ejemplo del pollo porque sí que es ya algo tangible, pero nuestra incorporación realmente ha pasado por, primero, hacer este estudio de cuáles son las ofertas y las demandas que hay entre las orillas, los entornos que pueden utilizar Tenerife como plataforma, y ahora mismo estamos generando ad hoc esa cadena. Realmente no estamos incorporándonos de forma concreta a una cadena, sino que estamos, como hemos aparecido de la nada, la zona de franca de Tenerife no existía hace 4 años, realmente estamos nosotros generando esa propia cadena con aquellos sectores que hemos encontrado que son oportunidades de negocio. Ahora mismo, en cuanto al sector de la reparación naval, que puede ser el más claro, la cadena en lo que se ha convertido es en unirnos, de momento no, al menos con zonas francas, pero sí con esos lugares donde se producen los elementos de reparación naval, concretamente lo señalaba, esos grandes centros industriales en el Mar del Norte, en Estados Unidos, que ahora mismo sí que han cambiado sus rutas para canalizar todos esos elementos de reparación hacia la zona franca de Tenerife, donde ya contamos con un centro de producción, un centro industrial para desarrollar toda esa actividad. Entonces, digamos, bueno, el ejemplo de cómo nos hemos incorporado a una cadena de valor es el que señalaba de la reparación naval. Para el resto de sectores y actividades que ahora mismo hemos detectado, espero poderlo contar dentro de un año, pero todavía estamos en esa fase de estudio de cómo generar nuestra propia cadena, de cómo a raíz, nosotros siendo un eslabón, vamos a generar otras cadenas alrededor. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Ok, bueno, pues lo damos por concluido y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un verdadero placer.